Mi nombre es Francisco Madrigal, soy el jefe de la unidad política de CIPAC, Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, y también fundador de la primera organización gay lésbica legalmente constituida en Costa Rica, que se llamó la Asociación Triángulo Rosa, la que nace legalmente en 1995. Don Francisco, ¿cómo ve el progreso de la diversidad sexual aquí en Costa Rica y a nivel centroamericano? Bueno, dentro de los últimos 10 años podemos afirmar que se han encontrado nuevas herramientas de protección a los derechos humanos de las poblaciones LGBTI. Indiscutiblemente la globalización ha logrado que los mensajes de no discriminación por orientación sexual e identidad de género puedan llegar hasta nuestros países que históricamente han sido bastante conservadores y fundamentalistas. Sin embargo, hemos visto un fenómeno sumamente importante en los últimos 10 años donde los gobiernos, de alguna forma, y las organizaciones en derechos humanos, tanto de los estados como no gubernamentales, han avanzado en materia de no discriminación y se ha visibilizado la cantidad de atropellos de los cuales las poblaciones LGBTI han sido víctimas en todo Centroamérica. Indiscutiblemente el tema de VIH hizo que también se visibilizara el tema de sexualidad, un tema tabú para todos nuestros países. Hemos avanzado, nos falta mucho aún, es un camino lento y difícil, pero siento que vamos por buen camino. ¿Y la violación de derechos humanos aquí en Costa Rica aún es latente o ya se ha ido disminuyendo? Bueno, yo recuerdo en los primeros años, en los años 90, la primera oficina que tuvimos la intentaron quemar. Mi casa era constantemente apedreada porque era también un centro de reunión. Actualmente nuestras organizaciones, por lo menos en Costa Rica, hemos vivido cierto tiempo qué sé yo, buen tiempo en el sentido de que por lo menos esas situaciones de violencia no se han expresado. Sin embargo, las últimas investigaciones que hemos hecho en materia de orientación sexual e identidad de género nos demuestran que todavía la sociedad cuenta con niveles altos de homolesbofobia y transfobia, por lo cual hay que seguir trabajando. Es, por ejemplo, difícil de creer que en Costa Rica el 60% de los profesionales en salud siguen considerando que la homosexualidad es una patología. Eso de alguna forma demuestra el nivel de ignorancia en el cual todavía estamos y todo lo que nos hace falta trabajar. Si profesionales en la salud tienen este nivel de ignorancia, imaginémonos entonces cómo está la población general. Los temas difíciles, salud indiscutiblemente, el tema de trabajo, el tema de familia, el tema de educación son temas delicados para la población gay, lésbica, bisexual, transgénero en Costa Rica todavía. ¿Qué trabajo se está haciendo en torno a los derechos humanos en pro del mejoramiento de estos? Bueno, CIPAC ha creado una estrategia desde su nacimiento a partir de 1999, que nace CIPAC como organización después del Triángulo Rosa. Vimos la necesidad precisamente de fomentar la investigación y que esta investigación social nos sirviera como herramienta para la incidencia política. En los años 2000 iniciamos una serie de acciones específicas dirigidas a la incidencia en políticas públicas, y es así como en el 2008 logramos ya oficialmente que se decretara o se firmara más bien el decreto del Día Nacional contra la Homofobia, modificado tiempo después también para incluir lesbofobia y transfobia, que de alguna forma marca un inicio fundamental en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas gays y lesbianas. De acá también iniciamos las investigaciones en las universidades que produjo de alguna forma las políticas de espacios libres de discriminación en todas las universidades públicas. De hecho, en este año se están incluyendo 2 universidades privadas. También el Ministerio de Salud Pública ha sacado una política de no discriminación. Una de las instancias más importantes para los costarricenses, como lo es la Caja Costarricense del Seguro Social,
decreta, crea una política de no discriminación por orientación sexual e identidad de género en todos los espacios del país, y además instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres o el Instituto de Farmacodependencia también han creado estas políticas. Hemos ido de alguna forma abarcando diferentes ministerios con políticas de no discriminación, tanto así que cada año el Día Nacional contra la Homofobia se unen más instituciones públicas. Esto no significa que estemos bien, esto significa que estamos bien en el papel. Poder lograr del papel a la práctica es un proceso que nos lleva años y por los cuales CIPAC además está apostando en los procesos de sensibilización de una forma metodológica y en coordinación directa con las instituciones del Estado. El tema de la libre asociación en muchos países es un tema polémico porque esto ha generado que inclusive se fomente crímenes de odio de ciertos grupos. ¿Costa Rica está exento de esto? Yo tuve la suerte o la mala suerte de ser la persona que presentara por primera vez al registro de asociaciones en Costa Rica la inscripción de una asociación cuyos fines eran proteger los derechos fundamentales de las poblaciones gay y lésbicas en Costa Rica. Estamos hablando de finales de los 80s y principios de los 90s. Nos tomó cerca de 5 años lograr la personería jurídica porque no se consideraba un principio fundamental de nuestra constitución política que casi todos los países de Centroamérica lo tienen, que es el principio de la libre asociación. Y vamos, con la insistencia y madurez política a la que de alguna forma hemos llegado también los movimientos LGBT, logramos influir de forma que en 1995 nos otorgaran oficialmente la personería, pero uno de los actos importantes en esta situación fue que la Defensoría de los Habitantes en aquel entonces dijo que todos aquellos funcionarios que evitaran o influyeran para la no inscripción de una organización con los mismos fines que el Triángulo Rosa solicitaban su despido inmediato. Entonces esto de alguna forma abrió la posibilidad para que una serie de grupos y organizaciones que habían vivido en la clandestinidad en Costa Rica o bajo la sombrilla del tema de VIH pudieran inscribirse ya a partir de 1995 en Costa Rica, y ese fue uno de los éxitos, de los logros fundamentales que tuvimos como la Asociación Triángulo Rosa. Es lamentable que todavía en Centroamérica no hayamos podido lograr la unificación de una legislación y una protección a los derechos fundamentales, que es un mandato de hecho internacional por todas las instancias de las cuales nuestros países son miembros, y que se apoye de alguna forma socialmente esta barbarie de crímenes de odio y otra serie de discriminaciones hacia la población. Estamos a pocos días del 17 de mayo, día clave para la comunidad LGTBI. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, para nosotros siempre la semana del 17 de mayo es una semana bastante agitada. Estamos en este momento, por ejemplo, toda una semana con los festivales interuniversitarios contra la homo-lesbo-transfobia. Estamos con una participación activa tanto de las federaciones de estudiantes como del equipo técnico administrativo de las universidades, las oficinas de género, etcétera. Estamos también este año logrando ir más allá del papel de una política de no discriminación, buscando ya las sanciones a aquellos y aquellas que incurran en discriminación por orientación sexual, por lo menos en todo lo que es el ámbito universitario en Costa Rica. Luego estamos con las diferentes instituciones públicas. El día de ayer la Presidencia de la República hizo un llamado a todas las instituciones del gobierno para que hicen la bandera el próximo 16 de mayo como una forma de solidaridad y respeto al Día Nacional contra la Homofobia, un decreto que CIPAC impulsó desde el 2006-2007, y uno de los actos principales y el acto oficial que tendremos será en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, el registro civil costarricense, una de las máximas expresiones de democracia y de expresión de libertad que tenemos en este país, en el cual
participaré con la señora vicepresidenta de la República, la ministra de Salud y otros representantes del gobierno, haciendo el llamado oficial, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, a la no discriminación por orientación sexual y, por supuesto, un llamado a crear mejores herramientas para la protección de estos derechos fundamentales. Finalizo preguntando, si le hago que me haga un balance entre el 17 del año pasado a este 17, ¿han habido avances más significativos? Indiscutiblemente, tuvimos un gobierno un gobierno anterior completamente casado con la Iglesia Católica, y ese no ha sido el problema, sino más bien el que hayan negociado asuntos de derechos con un asunto sacro, que sentimos que no tiene nada que ver. Costa Rica es un país que se ha caracterizado de un país de derecho, y nos parece que el anterior gobierno falló indiscutiblemente en esa negociación con la Iglesia y con otros grupos fundamentalistas, y se demostró este 2 de febrero también, donde el partido oficialista pierde porque iba a seguir la misma línea del gobierno anterior. Eso lo que significa es que Costa Rica está cambiando, estamos cambiando paradigmas, venimos apostando a una sociedad más madura, una sociedad más respetuosa, y sabemos que nos falta mucho por hacer, pero en ese esfuerzo estamos todos los costarricenses, porque quien diga que no se ha sentido minoría en algún momento de su vida, quien diga que no se ha sentido acosado o inclusive discriminado por el mismo administrador que es el gobierno, entonces no creería en lo que hacemos. Pero tenemos un país en el cual esperamos se unan muchas voces para decir: es hora del cambio.